Buenos días, hermanos, ¿cómo están? No he escuchado a Anita decir el famoso grito, no sé si está Anita. No te escucharon, Anita. No es que está muy alto, pero es que me quiero creer como Pastor Andy aquí. ¿Cómo están, hermanos? Los veo muy bien a todos. Muchos se bañaron, se peinaron. Es domingo, ¿cómo no? Lo amerita, ¿verdad? Ya me preparo. Y bueno, qué bonito es estar en la presencia del Señor. Qué bonita canción la última que cantamos, ¿verdad? Y la verdad, estamos agradecidos con Dios porque estamos aquí. Hoy este día nos pudimos levantar, unos condolencias de rodilla, otros, pero nos levantamos y hicimos un sacrificio para estar aquí, ¿verdad? Aquellos que les gusta el fútbol lo dejaron grabando, ¿verdad? Pero estamos aquí en la presencia del Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Dile a tu hermano que está a un lado, dile, estamos aquí en la presencia del Señor. Amén. A ver, espérenme, ¿no? Ok, ahí estamos, ahora sí. Bueno, ¿cuántos saben que estamos en la serie ¿cómo se llama la serie? Abraham, ¿no? Estamos viendo sobre la serie de Abraham. Con razón yo decía, me hacía falta algo, espérenme. Ahora sí. Dije, no vino nadie. Bueno, la serie de Abraham y a mí me va a tocar darles el capítulo 12 y parte del 13. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido porque es mucho, pero bueno, ¿me ayudan a orar? Vamos a entregar este tiempo en el nombre al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Te damos, Señor, toda la honra y la gloria a ti. Este tiempo, Señor, te lo entregamos. Gracias por hablarnos siempre, por permitirnos disfrutar de tu presencia, Señor. Y Padre, yo me entrego a ti, Señor, y Padre, me humillo ante ti, Señor, porque yo quiero brillar por medio de ti, Señor, que seas tú quien brilla. Y gracias, Señor, por todo y por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos conocen o han escuchado sobre Abraham? ¿Se acuerdan de chicos la canción? Nuestro padre Abraham, ¿verdad? Se le llama Abraham el padre de la fe, ¿verdad? Nuestro padre Abraham. Y bueno, vamos a ver qué caracteriza a Abraham, qué podemos aprender de él. En la Biblia, cada que vemos la vida de algún personaje, podríamos solo ver lo histórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la historia de él? Como cualquier otro libro, pero para mí lo más importante es conocer sus atributos, qué hicieron y qué nosotros podemos aprender de él, ¿verdad? ¿Qué me habla a mí de la vida de ellos? ¿Qué puedo yo aplicar en mi vida, verdad? Para yo tener un conocimiento espiritual por medio de lo que ellos hicieron y para que a mí me ayude en un crecimiento espiritual, algo eficaz que pueda yo aplicar en mi vida. Ahora, podemos preguntar, ¿hay o hubo cosas malas en las vidas de estos personajes? ¿Verdad? Muchos pueden decir, pues Abraham mintió, y luego dicen, no, pues Pablo que perseguía a los cristianos y los mataba, ¿verdad? Entonces, que Pedro negó a Cristo, o sea, muchas cosas, ¿verdad? David que hizo esto inmoral y todo. Pero la pregunta es, ¿todos los hombres de Dios han sido perfectos? No, ¿verdad? Y han tenido errores, pero han sido escogidos por Dios por algún propósito, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso me lleva a 1 Corintios 1:27, y yo lo voy a leer, que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que a nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor, ¿verdad? Así es que vemos cómo Dios llama a hombres, ¿verdad? Aún de lo vil del mundo, Dios los llama. ¿Saben qué? Eso me da a mí, me da gusto. ¿Por qué? Porque pues ahí le entro yo, ¿verdad? Le entro en lo vil, en lo de abajo. Yo sé que muchos de ustedes están, ¿cuántos son santos? Sí, ¿verdad? Porque también la Biblia nos llama a ser santos. Nomás que estamos acostumbrados a escuchar la palabra santo y a ver al santo, ¿verdad? Pero el santo que nomás está así, ¿verdad? Y pensábamos que ese santo no hacía, que tenía una vida inmaculada, ¿cierto o no? Pensábamos que ese santo tenía una vida inmaculada, que nunca había hecho nada, pero no. Fueron hombres, así como tú y como yo, con errores, con cosas que podemos cambiar, ¿verdad? Igual Abraham, ¿verdad? No fue el único que tuvo que cambiar cosas. Pero no me voy a enfocar en los errores, ¿verdad? No vamos a predicar sobre los errores, sino simplemente vamos a ver qué podemos aprender ellos. Porque tuvieron sus cosas malas o hicieron cosas malas, quizás vergonzosas. ¿Por qué? Porque son humanos, ¿verdad? Al igual que tú y que yo. Vean, por medio de esos errores y de lo malo que se haya hecho, también podemos aprender de eso, ¿verdad? Aprendemos el qué no hacer, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Quién aprende de lo malo de los demás? A ver, ¿alguien puede decir, yo aprendo de lo malo de los demás? ¿Hay alguien puede decir eso? Hay gente que conozco yo, que quiero mucho y aprendo de ellos, pero aprendo qué no hacer, ¿verdad? Y los quiero mucho. Y muchas veces son mis mejores maestros. ¿Pero de qué? De lo que no tengo que hacer, ¿verdad? Eso no quita el amor. Nos damos cuenta de que Dios permite que estemos aún leyendo ¿por qué están en la Biblia esas cosas? ¿Por qué mencionan los errores de estas gentes, verdad? Sabían que Dios permite esas cosas ahí para que nosotros veamos que siempre hay un antes y un después. Diga usted, antes y un después. ¿Quién no tiene un antes? Todos tenemos un antes, ¿verdad? Y ahora tenemos un después, ¿verdad? Si no tienes un antes o solo vives en el antes, te invito a que desde hoy en adelante tengas un después. No sé si me estoy dando a entender. Que haya un parteaguas hoy en este día en el cual tú digas, las cosas viejas pasaron, ahora voy a hacer las cosas nuevas. Decimos en México, ¿verdad? Hay borrón y cuenta nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos necesitamos un antes para poder estar en el después. Eso habla de que teníamos una vida pecaminosa, pero ahora vamos a tener una vida en victoria en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por la gracia de Dios que seguimos siendo usados por Él, ¿verdad? Dios nos limpia y de los errores o de las desgracias habla la grandeza y la misericordia de Dios al sacarnos de todas estas situaciones. La gente ve lo que éramos antes y habla ahora, ¿verdad? De lo que somos el después, ¿verdad? Espero que la gente esté viendo un antes y un después, ¿verdad? Espero que la gente esté viendo en ti, en tu vida, un antes y un después, porque si solo sabe que vas a la iglesia, que estás asistiendo y que ya te dices que eres cristiano, antes decíamos con la Biblia bajo el brazo, pero pues ya no, ¿verdad? Ahora es con el iPad bajo el brazo o con el teléfono aquí en la mano, ¿verdad? Pero si la gente no ve ese antes, si la gente solo ve el antes, pero no ve un después, entonces estamos solamente jugando,
¿verdad? Amén o ayayay, ¿verdad? Como decían. Así que ¿quién fue Abraham? Un hombre que mintió por temor y su naturaleza humana, pero aún Dios lo ayudó a pesar de ese error, como muchos de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que a pesar de nuestros errores, Dios nos ayuda. Y vamos a ver más adelante cómo lo hizo Dios aquí. Abraham, un hombre que buscó a Dios y hasta se le conoce como el amigo de Dios. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. A mí me gustaría ser llamado amigo de Dios. Vamos a ver más abajo qué hizo Abraham para poder ser llamado hijo de Dios, amigo de Dios. Era un hombre que continuamente tenía comunión con Dios, un hombre que continuamente adoraba a Dios, ¿verdad? Ya podemos ver por qué fue llamado amigo de Dios, ¿no? Y lo más importante, que un hombre que tenía una gran fe, la cual todos necesitamos una gran fe para tener relación con Dios. ¿Cuántos dicen ser hijos de Dios? ¿Y por qué dicen ser hijos de Dios? ¿Quién? ¿Dónde está el certificado? ¿Qué? Por fe, ¿verdad? Lo decimos por fe. Entonces necesitamos la fe para tener una relación con Dios. Cuando no tienes una relación con Dios, es muy difícil tener fe. ¿Cierto o no? Porque cuando no tienes una relación con Dios, tu visión no está más allá de lo imposible, ¿verdad? Entonces no te abre la fe, ¿verdad? Tanta fe tenía Abraham que fue llamado el padre de la fe. ¿Qué vamos a aprender de Abraham? O más bien dicho, Abraham, ¿verdad? Puntos importantes. Amar a Dios con lealtad y compromiso. Ahí alguien, Dios ya les está llamando a alguien. Abraham, ¿qué vamos a aprender de él? Que es un hombre adorador, ¿verdad? Un hombre obediente. Y algo que caracterizó mucho a Abraham, que es un hombre que tenía mucha fe. Dígale a su hermano, fe. Se necesita la fe, ¿verdad? Y vamos ahora sí, si abren sus Biblias, vamos a echarnos un clavado en la palabra de Dios. Vamos a Génesis 12. Dice Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Saben, hay una gran diferencia entre, todos sabemos que Abraham es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es Israel, ¿verdad? Hay una gran diferencia de los que maldicen a Israel o a los que los bendicen. No sé si han dado cuenta, ¿verdad? Hay naciones que están en contra de Israel, ¿cierto? Y son las naciones que están pobres. Son las naciones que nomás no la ven llegar y están en constante conflicto, ¿verdad? ¿Saben? Esta nación siempre ha sido amigo de Israel. Y por alguna razón Dios ha puesto su mano sobre esta nación y ha habido mucha bendición, ¿cierto o no? Por algo estamos aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero he visto y inclusive reportajes donde ha habido líderes políticos que han maldecido a Israel y les ha ido muy mal.
¿verdad? Les ha ido muy mal. A mí me tocó la oportunidad, a mí y a mi esposa, al pastor Andy y a unos que todavía están por aquí, nos tocó ir a Israel y ver cómo estaba la situación por allá. Pudimos ver cómo vivía el pueblo de Israel y cómo vivía el pueblo de Palestina, ¿verdad? Y pues puedes ver la diferencia de cómo vive un pueblo y cómo vive otro, ¿verdad? Y bueno, aquí mi enfoque es de que Dios cumple lo que dice, porque hasta la fecha, ¿verdad? Todo aquel que maldice a Israel se las ve con Dios, así de fácil, ¿verdad? Así es que yo por eso, yo apoyo a Israel, ¿verdad? Dios sigue bendiciendo a otros, ¿verdad? Si lo ponemos y lo aplicamos entre nosotros, Dios sigue bendiciendo a otros por medio de nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como Abraham, Dios bendice a la descendencia de Abraham, Dios bendice a los que bendicieron a Abraham, así con nosotros, Dios bendice a los que están bajo nosotros, a nuestra familia. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué dice aquí? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Me habla de qué? De obediencia. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y tierra de Canaán llegaron. Yo me imagino a Lot, ¿verdad? A su sobrino. No, pues yo veo que mi tío, pues él está bien conectado con Dios. Mi tío, pues le va bien. Y yo me voy con mi tío, ¿verdad? Yo lo sigo. Yo haría lo mismo. Y así, pues si Dios bendice a mi tío, pues yo gozo de sus bendiciones, ¿verdad? Versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjense lo que sigue. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham, tomando su tiempo para adorar a Dios, a su Dios, a quien en aquel entonces estaba lleno de muchos dioses, Dios había escogido a Yahweh, a Jehová, al único Dios verdadero. Y cuando estaba leyendo esto me captó mucho la atención que en varios versículos dice, y Abraham edificó un altar. Si ustedes siguen leyendo todo lo que es ese capítulo y los que siguen, van a estar viendo que siempre Abraham estaba edificando altares, ¿verdad? Versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Fíjense una vez más, ¿qué dice? Y edificó ahí a Jehová. ¿Y qué dice? E invocó el nombre de Jehová. Nos estamos dando cuenta cómo Abraham no perdía el tiempo para estar en comunión con Dios. Como no perdía el tiempo para estar en adoración a Dios. Versículo 9 dice, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia Negev, porque no tienen los Negev. Versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Saben qué me habla de aquí? No siempre la situación va a estar
de nuestro favor, ¿verdad? Muchos de nosotros, o muchos salimos por causa de situaciones quizás económicas, ¿verdad? Pero aún así Dios se fija y Dios tiene siempre un plan B para la necesidad de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjense, hace un par de días estaba platicando con un amigo, estábamos en el trabajo y estábamos compartiendo y yo le compartía a él me decía, yo te veo que estás bendecido, yo te veo que vives tranquilo. Y le dije, ¿sabes qué? Sí. ¿Y sabes por qué? Le dije, porque soy hijo de Dios. Y sí, el trabajo puede traer estrés, puede traer muchas cosas, pero ¿saben qué? Al final del día, ¿quién es el que conoce mi futuro? Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que conoce lo que necesito? Dios. ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué me preocupo? Le pregunté a él, le dije, tú tienes tu hijo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas veces tu hijo viene y te pregunta bien preocupado, papá, ¿cuándo llega la renta? ¿Vamos a tener para comer mañana? Y le dice, no, pues no, nunca me he preguntado. ¿Por qué? Porque él tiene su papá, ¿cierto o no? Así yo tengo mi papá, él sabe cuándo tengo que pagar renta. Él sabe lo que necesito para comer. Él sabe todo lo que necesito. Amén. Una vez me decía un pastor que estábamos ahí como difiriendo un poquito. Me dice, es que tenemos que ser diligentes, tenemos que ahorrar, tenemos que tener mucho ahorro en el banco y todo eso. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no. Yo lo único que ahorro son mis canicas, unas que tenían. Porque de ahí en más, pues no, ¿verdad? Yo no soy muy buen ahorrador. Sí, pero tenemos que, porque el futuro, que las 7 vacas flacas, y empezó ahí, ¿no? Muy dentro, muy profundo en las escrituras, que las 7 vacas flacas, que las 7 vacas gordas y eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mi Padre es Dios y Él va a suplir de mí, ¿verdad? Siempre Dios va a tener una situación en la cual supla tus necesidades. ¿Se acuerdan la historia de José? ¿Sí? ¿Se han leído la historia de José? Sí, ¿verdad? Cómo engañaron al padre de José y cómo José fue a caer a Egipto y cómo Dios usó esa situación para que años después Israel fuera rescatado del hambre que había, ¿cierto o no? Así Dios va a ser y va a poner situaciones para rescatarte. Una vez le platiqué a un hermano, estábamos en mi casa teniendo una comida, ¿verdad? Y estaba cuando iba a haber elecciones gubernamentales y que se iba a entrar un presidente y que iba a cambiar todo y que bueno, se iba a acabar el mundo en el 2016 supuestamente, ¿no? Yo le dije esa vez, le dije, mira, yo no dependo del gobierno. ¿Alguien depende del gobierno? ¿Verdad que no? Yo no dependo del gobierno. Yo respeto a quien esté en la autoridad. Yo dependo de Dios. ¿Verdad? Mi futuro no es un partido político. Mi futuro no es un presidente. Mi futuro es Dios. Le dije, y así se acaba el mundo. Óiganlo, así se acaba el mundo y haya guerras. Va a tronar una bomba en Gilroy y me va a caer una vaca Kira. Y voy a hacer carne asada. ¿Por qué? Porque confío en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Pues vamos a hacer carne asada. Continuamos. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea, yo creo la vio bañada y bien arreglada esa vez, ¿no? Pues sí, digo, fíjense, he aquí ahora conozco que yo creo que no se arreglaba, pero en ese rato se arregló. Versículo 12 dice,
y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Fíjense lo que hace Abraham, ¿eh? Muchos dicen, ¿cómo? Sí, ahí está en la Biblia. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Cómo la ven? Decíamos en México, échense ese trompo al uña. Bueno, ahí es una media verdad mentirosa. ¿Por qué? Porque Sarai en sí era media hermana de Abraham. Si usted va más adelante a Génesis 20:12, dice, a la verdad también es mi hermana. Ella es hija de mi padre, pero no de mi madre, así que la tomé por mujer. O sea, él le estaba como dando entre medias verdades, ¿verdad? Pero antes eran otros tiempos, ¿verdad? Ahora no. Antes se aceptaban situaciones pues que ahora ya no se aceptan, ¿verdad? Bueno, continuamos y dice en el versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Ahorita podría ser Lamborghinis, BMWs, ¿verdad? Bueno, todo eso, ¿no? El 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, le dijeron, vámonos. Pero él ya se llevó asnos, vacas, camellos, de todo. Dios lo usó, esa situación. ¿Para qué? Para bendecir a Abraham aún más. Hay veces que las situaciones y la mente de Dios no cabe en nosotros, ¿verdad? Pero Dios usa en vez de las situaciones turbias y eso para traer bendición a nosotros. Nota, vamos a anotar algo aquí. Podemos hacernos preguntas, ¿verdad? Yo le pongo atención al versículo 12, donde dice, y me matarán a mí. Cuando Abraham le dice, oye, vamos a decir que eres mi hermana, porque van a ver que eres hermosa y me matarán a mí. Ahí va la pregunta número 1. ¿Qué no Abraham había recibido la promesa de parte de Dios que iba a tener descendencia? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué temió? Entonces, ¿por qué Abraham creía que lo iban a matar? ¿Verdad? El temor de Abraham nos recuerda o nos hace ver que aún la gente más espiritual, de gran fe, puede tener dudas, ¿cierto o no? Dudas son parte de la fe también. Pero no nos desmoralicemos, ¿verdad? O no hay que desanimarnos y decir, ay, yo tengo duda de esto, entonces ya no tengo fe. No. O cuando los cristianos van al doctor, ¿verdad? Está enferma la persona y oran por él y dicen, no, pues sí, voy a llevarla al doctor. ¿Tienes falta de fe? ¿No tienes fe que Dios la puede sanar? Sí, tengo fe que Dios la puede sanar. Y no es falta de fe que uno vaya al doctor, ¿cierto o no? No es falta de fe. Simplemente
de que creemos en Dios y que Dios puede usar toda la medicina y todo cualquier medio para sanarme, ¿cierto o no? ¿Cuántos tienen vida? Todos, ¿verdad? Pues están vivitos ahorita, no veo ningún muerto por aquí todavía. ¿Sabían que un día se van a morir? Ay, qué faltas de fe son. No, ¿verdad? No somos eternos. La única vida eterna que tenemos, ¿verdad? Es la espiritual. Amén. Entonces no somos, la duda, ¿saben qué? La duda es buena para algo, para el cristiano. ¿Saben lo que es bueno la duda? Es humildad. Es humildad. La duda pone nuestros pies sobre la tierra para que no se nos suba el orgullo. ¿Cierto o no? Yo vivo por fe. Mi negocio es vivir por fe. Yo estoy a las expensas de que alguien me llame y yo vaya, soy cirujano en casas. O sea, bueno, yo hago cirujano plástico en casas, digamos, ¿ah? Hago cocinas, baños y todo eso, reparaciones. Bueno, para darme un buen título, ¿no? Pero yo estoy a ver quién me llama. Yo vivo por fe. Y hay veces que llega la duda. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno! Para no dársela de que, ay, no, yo ya tengo esto, tengo mucho trabajo, que a mí que me sobre. No. Humildito. Yo soy de los que digo, Dios es un experto en matar el orgullo al hombre. ¿Cierto o no? Ahorita me puedo estar moviendo bien. En la noche me voy a dormir, me da un ataque o algo y quedo todo chueco. Se acabó el corrido. ¿Cierto o no? ¿Dónde está mi orgullo? No, humildito, ¿verdad? Humildito, sabiendo de que mi futuro es Dios, sabiendo de que yo dependo de Dios, ¿verdad? Las veces que he tenido duda, ¿verdad? Porque digo, ay Dios, hay veces que sí, o sea, soy humano, la duda es buena, me baja los humos. Hay veces que digo, ay Señor, pues ya se va a acabar este trabajo y este otro, y créanmelo, de vez en cuando llega ese aquí que le duele uno aquí, y digo, Señor, créanmelo, Dios es mi testigo. No pasa media hora cuando me llega una llamada. Me dieron su número, así, necesito un trabajo. Yo acá cuelgo y digo, Señor, eres grande. Eres grande. Porque confío en Dios. Confiamos en Dios. Y ya se nos fue el tiempo otra vez, como siempre. Nomás quiero recalcar seguimos en el 13, rápido. Dice en el 13, Génesis 13:1 dice, subió pues Abraham a Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, plata y en oro. Le fue bien, ¿verdad? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Qué dice ahí después? E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? También Lot, que estaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Le fue bien también a él. Hizo buena decisión, ¿verdad? Lot había sido bendecido estando a la par de Abraham. Muchas de las veces nuestros familiares son bendecidos no porque caminan o ellos tengan una relación con Dios, sino porque están cerca de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios al bendecirnos a nosotros, también ellos gozan de nuestras bendiciones. Amén. Hay un dicho que dice, al que el buen árbol
al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? Andy me dice, tú sabes más dichos que salmos. Ahí les va otro. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿A qué quiero llegar? A que Lot era bendecido por estar junto a un hombre de Dios. ¿Cierto o no? Así Dios también te puede bendecir, ¿verdad? Júntate con gente espiritual. Júntate con gente que te va a levantar el espíritu. Amén. No te juntes con los que vengan, se compa y vamos a echarnos otra. No. Júntate con el que te va a decir, no, ya no tomes. No hagas esto. Ya no fumes. Júntate con ellos, ¿verdad? Porque son los que van a cambiar, van a ayudarte a cambiar tu vida. Pero ¿qué pasa con los hermanos que se juntan con pura gente chismosa? También se hacen chismosos, ¿cierto o no? Y está la hermanita y llama, hola, te llamo porque tengo una carga y quiero que oremos juntas por una hermana. No es chisme, solo ayúdame a orar. Y ahí empieza. No. Júntate con gente que lo más importante para ellos es estar viendo hacia adelante, hacia las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y bueno, más adelante, porque ya no tenemos tiempo, es cuando Abraham y Lot entran en un poco de conflicto y dice, vamos a separarnos. Tú escoge, fíjense, Abraham le dice, tú escoge la tierra que quieras, ¿verdad? Le dio chance, como diciendo, yo estoy seguro, yo sé lo que soy, ¿cierto o no? ¿Verdad? Yo estoy seguro, tú escoge. Y el otro, así viendo, voltea para allá y ve verde y allá, pero como yendo para San Francisco, para Sodoma y Gomorra. Y entonces dice, no, pues yo me voy para allá, ¿verdad? Ya se ve chido. Hasta se escucha la música hasta acá. Dice Abraham, está bien, yo me voy por acá, lo seco. De todos modos, Dios le va a dar de comer a mis animales, ¿cierto o no? Y en el versículo 18, ya el último, dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar y Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo? Y edificó ahí altar a Jehová. ¿Para qué? Para adorar al Señor. Abraham buscó a Dios y escuchó de Dios. Voy a pedir a los músicos si van subiendo. Y entabló una relación muy cercana con Dios. Escúchenme, estamos concluyendo ya. Si buscas a Dios, podrás conocerle, ¿cierto o no? Si buscas a Dios y entablas una relación con él, podrás hablar con Él y escucharle. ¿Saben que para poder escuchar a alguien necesitas estar cerca de Él? ¿Cierto o no? Jaime no puede escuchar lo que dice la hermana Pati allá, ¿verdad? A ver, porque están lejos, ¿verdad? Pero Elisa sí lo escucha él así, porque están cercas. Así es que para escuchar a Dios hay que estar cerca de Dios. Amén. La obediencia siempre será de gran bendición a alguien que sigue las instrucciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El hijo obediente goza de bendiciones, ¿cierto o no? El hijo desobediente, ¿qué le pasa? Siempre está en conflicto, en escasez, en luchas, ¿verdad? Con todos y con todo. Nunca tiene lo suficiente o no tiene paz. ¿Cierto o no? Muy importante, hermanos. Hay que hacer caso al llamado de Dios. Obedecer el llamado de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo Dios me va a llamar? Pues es que se me va a aparecer y no, o sea, va a prender ahí
voy a estar en el trabajo y se va a prender un 2x4 y no. Dios te hace el llamado por medio de situaciones. Dios te hace el llamado por medio de tus hermanos, por medio de alguien que te comparte, por medio de alguien que llega y te dice, hermano, ¿estás bien? Yo siento esto de ti y quiero ayudarte en esto. Atiende al llamado de Dios. Amén. Yo me pregunto a mí, ¿qué hubiera pasado, verdad, si yo no hubiera atendido al llamado de Dios? ¿Dónde estaría hoy yo? ¿Dónde estaría yo? Les aseguro que no estuviera aquí. ¿Dónde estuviera mi familia? No estuviera aquí. ¿Dónde estuvieran mis hijos? Mis hijos, ¿dónde estuvieran? No estuvieran aquí. Le doy gracias a Dios que mi padre y mi madre atendieron el llamado de Dios a tiempo. Que dejaron los vicios que tenían así rápido porque escucharon la voz de Dios. Le doy gracias a Dios que yo me acuerdo hace muchos años que yo andaba muy mal y Dios usó a mi hermana Adriana para yo atender el llamado de Dios. Me acuerdo que una vez mi hermana me dijo, ve a la iglesia, no para ti. Si quieres tú nomás ve y dice, ve a la iglesia para que tu hijo Mickey, me acuerdo que Mickey estaba muy chiquito, conozca de Dios y por lo menos sepa quién es Dios y qué es lo bueno y qué es lo malo. Si no hubiera yo atendido a esos llamados que Dios pone, ni mi hijo está en la mezcladora, ni mi hijo Samar está en el grupo, ni yo, nadie. Pero atendemos el llamado de Dios. Abraham atendió el llamado de Dios, hizo una conversación con Dios y todo cambió para él. Y no solo para él, para millones y millones y millones y millones y millones de personas después de él, ¿verdad? Hay que hacer nuestros altares hacia Dios. Amén. Hay que sacrificar, hay que dar algo, ¿verdad? Antes se sacrificaban animales, se sacrificaban de lo mejor que ellos tenían. Hay que sacrificar ahora nosotros de lo mejor que nosotros tenemos, ¿verdad? Abraham entregaba su esfuerzo, su tiempo, su dinero. Entregó a su hijo. ¿Recuerdan la historia? Entregó a su hijo. Y Dios lo paró y dijo, hey, la última prueba. Le iba a dar a su hijo Isaac. Pero nosotros ni siquiera somos buenos para estar los domingos aquí. Tenemos muchas excusas, muchas actividades antes que Dios. Y no, Dios se merece lo mejor de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La ofrenda de sacrificio nos enseña una necesidad humana para ofrendar a Dios con humildad y sumisión. La adoración es muy importante en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Construimos el altar? Ya no se usa eso, ¿verdad? ¿Cómo adoramos a Dios? Cantamos, ¿verdad? Levantamos nuestras manos, adoramos, servimos al Señor, ujieres como sea, ¿verdad? Ayudamos a los demás. Esas son formas de adorar a Dios. Gracias a Dios por este evento que está The Beautiful Day. ¿Queremos mostrarnos cristianos? Vamos a ayudar allá. Vamos a entregar unas horas. Y yo le doy muchas gracias a Adolfo, a Toño, Víctor y Alfredo, que ellos me ayudaron en un proyecto. Ayer fueron a echar concreto y de todo. Y gracias, hermanos, por atender el llamado de Dios, por mostrarle a la ciudad, a la comunidad,
de que no solo vamos a venir los domingos a sentarnos, de que vamos a ir allá y hacer algo por los demás. Amén. ¿Cómo más vamos a poder ofrendar a Dios, a adorar a Dios? Dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Es muy importante que tengamos eso en nuestras mentes, de que lo que tenemos es por gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero que tenemos que regresar a Dios muy poquito de lo mucho que Él nos da. Y no voy a recoger ofrenda, pero sí quiero que te lleves en la mente que es muy importante que una de las formas de adoración es darle a Dios de tus bienes. Darle de tus bienes. Lo mínimo que le puedes dar es el 10%. Digo lo mínimo porque hay gente que da de más, ¿verdad? Es una forma de decirle a Dios: mis bienes, Señor, son tus bienes. Damos por fe, ¿cierto o no? Hay veces que yo en veces me da más pesar no dar mi diezmo a tiempo que pagar los taxes. Digo, no, hay veces que aunque no tenga, ya, pues tomo, voy a diezmar, porque yo no soy, si tengo, doy, si no, yo doy porque yo sé que el Señor ve mi corazón. Amén. Y necesitamos poner eso, y créanme lo que Dios no se queda con nada, porque Dios cuando promete las cosas las hace, ¿cierto o no? Y si Dios promete que abre las ventanas del cielo y te bendice, lo hace. Y muchos dicen: ay, es que yo no tengo nada, a mí Dios no me da nada. Pues que tú tampoco le das nada. ¿Por qué no pruebas a Dios de esta manera? ¿Por qué no ofrendas? Y verás cómo se abren las ventanas del cielo, cómo se abre todo el espectro, todo el panorama. De pronto te llega trabajo de donde tú ni siquiera sabes. De pronto te llega trabajo y cosas, regalos, no sé. Dios no se queda con nada cuando ve un corazón humilde que está dispuesto a dar adoración a Él, que está dispuesto a levantar altares en una vida de adoración. Amén. Que es la verdadera adoración a Dios, es nuestro estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? A Dios no lo engañamos. La verdadera adoración es nuestro estilo de vida. Amén. Así como Abraham caminó en un estilo de vida leal y fiel a Dios, así nosotros lo hagamos. Amén. Pongámonos de pies, hermano. La tranquila. La canción tranquila. En los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, y guarda el pacto y tus mandamientos. Quien hace estas cosas con integridad, tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te beneficios. De ti, Señor, tu misericordia es hasta los cielos.
tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia, Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Dice en Hebreos, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Cuando esperas algo que no ves, por muy imposible que sea, Dios tiene el control de eso. Dios es experto en hacer lo imposible, ¿cierto o no? Y a ese Dios servimos. A ese Dios, en ese Dios esperamos las bendiciones que vienen hacia ti. Las promesas de Dios se cumplen, amén. No dudemos. Y si dudamos, es porque nosotros tenemos que ser humildes, esperar en Dios, ¿verdad? ¿Qué son las promesas que Dios ha hecho a tu vida? Me voy a lo lado espiritual, que es lo más importante, ¿no? Tener una mejor vida en Él, alcanzar el carácter de Él, ¿verdad? Dios está más interesado en que nosotros seamos como Él, en que tengamos casas o carros. ¿Qué otra promesa te ha hecho Dios? Que tus hijos están desbalagados, esperan Dios. El Dios los va a traer. Amén. La sanidad, Dios la va a traer. Amén. Lo imposible, Dios lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Se imaginan a Abraham? Vas a tener una descendencia y todo, y volteaba a ver a su esposa y pues es estéril. ¿Cómo? Pero para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Levanta tus manos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque en ti, Señor, lo imposible es posible, Señor. Nosotros solo te creemos, solo somos fieles a ti y venimos y te adoramos y levantamos altares de adoración a ti, Señor, creyendo que tú obras en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
y vayan con bien. Amén.